Retomamos en este domingo el Evangelio de Marcos. Nos habla en ese contexto en que los escribas y los fariseos le cuestionan a Jesús que la gente que le sigue se laven las manos, no guarden el ritual, ¿no?, externo. Y entonces Jesús un poco le responde, recordando, como son escribas y fariseos que conocen las Escrituras, leen la ley y los profetas, le recuerda el texto del profeta Jeremías, Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y en el fondo Jesús pues trata de cuestionar el que estos hombres, estos grupos religiosos, responsables de la ley, responsables de la religión, pues se fijen en lo meramente externo. Y entonces se preocupa Jesús porque han vaciado la religión de Dios, el Dios Yahvé, el Dios de la historia, el Dios liberador, el Dios que no quiere que haya ni esclavos ni siervos, el Dios que quiere que realmente fluya la justicia y el derecho como torrente inagotable. Estos hombres, estos grupos de los fariseos han vaciado el contenido de la religión de Dios y al mismo tiempo olvidan el mandamiento de Dios, que es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y eso ocurre también hoy. Cuántos grupos muy piadosos, grupos religiosos, ¿no?, sacerdotes que están más preocupados del ritualismo, del alba, de la casulla, de los ornamentos, que de la celebración y del significado de la Eucaristía. Y por eso hoy pues habría que decir que también ocurre como en tiempos de Jesús. Se da la importancia a lo meramente externo, a los ornamentos, y se olvida lo más importante, que es cómo descubrir ese seguimiento a Jesús en el mundo de hoy, cómo ayudar a que los jóvenes, a que la gente adulta pues sigan a Jesucristo, cómo organizar hoy la Iglesia en comunidades, en grupos de reflexión, de vida de fe, que tengan una palabra en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy. Ese ritualismo, pues por tomar la realidad hoy en el Perú de la corrupción del Poder Judicial, sí, ponen el crucifijo y la Biblia y juramentan, es un mero ritualismo, porque después pues ya sabemos lo que está sucediendo, lo que ha pasado y lo que sigue sucediendo, ¿no? No tengo que decir más palabras, sino simplemente el ritualismo, ¿no?, de poner la Biblia, el crucifijo y juramentar, pero después pues actúan, olvidan el mandamiento de Dios. Eso pasa, y por eso es que después Jesús se dirige al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús se debe a la gente, al pueblo sencillo, y se dirige al pueblo para decirles que lo que hace impuro no es lo externo, no es el lavarse las manos o no lavarse, sino lo que nace de adentro, porque lo que nace de adentro del corazón es lo que ensucia, porque de ahí, como dice el Evangelio, están las infidelidades, la corrupción, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, una vez más, la palabra de Dios es bien concreta, bien clara, es luz para todo lo que está sucediendo hoy. Y si realmente queremos ser hombres y mujeres de fe, pues claramente la palabra de hoy nos dice cuál es lo que verdaderamente ensucia al ser humano y qué es lo que realmente debemos vivir, celebrar y preocuparnos. Que realmente la Eucaristía sea signo de comunión y de fraternidad, sea alimento del corazón, para que del corazón nazcan las obras pues de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad, del amor, etcétera, etcétera. Y ahí pues la gran responsabilidad que tenemos pues los sacerdotes, como toda comunidad cristiana, todo laico comprometido con la fe y con la Iglesia. Ver cómo realmente somos seguidores de Jesucristo y damos ejemplo y testimonio con nuestra vida.